Entonces, ahí o sea, Santiago, yo creo que ya David ya me fijó en su pantalla. Ahí nomás rápido, Santiago, que me fije en su pantalla para que luego no se cambie la cámara y todo eso cuando alguien quiera hablar. Ya. Y pues yo creo que ya es todo para poder empezar la clase. Bueno, pues esta clase va a ser la última del tema de inducción matemática. Nada más les voy a presentar un método pues muy similar a la inducción matemática que ya habíamos visto, que se le llama inducción fuerte, o principio de inducción fuerte, principio de inducción modificado. Tiene varios nombres. La cosa que este método es muy parecido a la inducción, es prácticamente lo mismo, nada más que nosotros asumimos en la hipótesis de inducción más casos. No solamente asumimos uno, sino asumimos todos los que se necesiten para poder demostrar el paso inductivo, o hacer el paso inductivo. Entonces, el método es así. Se les llama principios porque son cosas como súper inherentes al conjunto de los números naturales. Cuando hacen la construcción de los números naturales, normalmente deducen todas estas cosas. O sea, el principio de inducción fuerte nosotros lo usamos como algo que ya existe y sirve y siempre funciona, pero cuando se construyen en teoría de conjuntos a los naturales, esto sale, ¿no? Esto se deduce, el principio de inducción matemática. Y en realidad primero lo que se hace es como que ver que el conjunto de los números naturales tiene un orden, o sea, tú puedes como medir de alguna forma con elementos de este conjunto, decir que uno es más grande que el otro o viceversa, y a eso se les llama órdenes. Entonces, hay órdenes parciales y totales, bla, pero dentro de esos tipos de órdenes hay unos que se les llama, cuando hay algo que se le llama tener buen orden. Eso también lo vamos a ver al final de la clase. Y el principio del buen orden, que se le llama el principio del buen orden de los naturales, eh, tiene como una de sus consecuencias el principio de inducción matemática. Entonces, este es el principio de inducción fuerte, que luego vamos a ver en qué ejemplos nos sirve para, o sea, es mucho más útil que el clásico, por así decirlo, el regular, ¿no? Entonces, el principio de inducción fuerte es, primero tú te tomas un subconjunto de los naturales y este subconjunto verificas que cumple dos propiedades. La primera es que tiene alguno. Entonces, en la literatura, esta primera propiedad a veces es que diga que el cero esté en el conjunto en vez del uno. Eso ahí es porque están asumiendo que los naturales tienen al cero. Y desde la perspectiva conjuntista, los naturales siempre van a tener al cero. Por construcción siempre tienen al cero, ¿no? Y en algunos contextos, por ejemplo, en cálculo y análisis, a veces es conveniente que el cero no sea natural. Entonces, digamos, la importancia de este número se la pasan al uno. Entonces es como decir, el cero o el 0 al uno son como, digamos, lo del caso base. Entonces, aquí en este caso nosotros vamos a decir que es el uno, ¿vale? Entonces, siempre verificas primero que tu subconjunto de naturales tiene al uno. Y después verificas que se cumple esta propiedad. Esta es una proposición, es una implicación, pues. Entonces, esta propiedad es que si tú asumes esto, entonces eso implica algo de acá. O sea, que cualquier eh, K pertenece a para cualquiera que esté entre uno y n. Si tú verificas que K pertenece a para desde K igual a 1 a ver, ya llegó Mateo. Pues a mí se me hace que voy a proseguir. Sí. Entonces les estoy explicando el principio de inducción fuerte. Lo voy a repetir, ¿vale? Para que Mateo esté enterado bien. El principio de inducción fuerte es muy similar al principio de inducción matemática. Solo hay una sutileza en lo que nosotros llamamos la hipótesis de inducción. Entonces, tenemos un subconjunto de los naturales y tenemos que verificar primero que cumpla dos propiedades. La primera es que tenga el 1
Y la segunda propiedad es que se tenga esta implicación siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el principio de inducción matemática clásico regular? Es que aquí nosotros estamos asumiendo que, por ejemplo, K pertenece a para todo K entre 1 y N. Y en inducción clásica o inducción regular, nosotros nada más pedimos que haya un K que cumple la propiedad. Entonces aquí estamos pidiendo que cumple para todos los anteriores. Y haz de cuenta que asumiendo eso, y si eso deduce que el consecutivo, el N más 1 está en A, entonces nosotros podemos concluir que en realidad A es el conjunto de los naturales, ¿vale? Esta es una formulación, pienso yo, un poquito más clásica. Y esto es el principio de inducción fuerte. Entonces, para tener claro el método y ver por qué es importante, vamos a ver un ejemplo en el cual cuando nosotros tratamos de usar inducción clásica, inducción regular, la que ya hemos visto, ahí no podemos realmente hacer el paso inductivo y por lo tanto no podemos cumplir la demostración. Y en cambio, usando el método de inducción fuerte, sí podemos demostrar lo que queremos, ¿vale? Entonces, este es el principio de inducción fuerte, está en las notas que se subieron en la madrugada. Entonces, si tuvieron chance de ver las notas y todo, pues ahí son lo que vamos a ver la clase de hoy. Entonces, pues ya voy a pasar a borrar esto para seguir con el ejemplo, ¿vale? Entonces, si alguien necesita, pues no sé, anotar o algo así, pues me lo dice. Y de todas formas, pues les digo, casi todo lo que vamos a escribir en el pizarrón está en esas notas. Entonces, si quieren prestar mejor atención en vez de estar anotando, pues es mejor para la clase. Para fines de la clase, dudas, todo eso, ¿vale? Entonces ya voy a borrar. Entonces, el ejemplo dice que demostremos que para todo n los naturales existe, esto ya lo voy a poner con estos símbolos universales que usamos, nada más para aliviar un poquito la notación. Existe un entero tal que 12 por este entero es igual a n a la cuarta menos n al cuadrado. Entonces, este entero k sub m, pues esta notación está diciendo que está en función de n. Entonces, tú agarras cualquier natural y en base a ese natural va a existir otro. Le puse como entero, pero en realidad siempre van a ser enteros no negativos, o sea, o va a ser el cero o va a ser enteros positivos. Entonces siempre va a existir uno en función del n, tal que se va a tener esa identidad. Básicamente esta identidad aquí es una definición, o sea, esto es digamos, esta diferencia es un múltiplo de 12, ¿no? Y esto se puede interpretar de otra manera, que es algo que ustedes van a ver en Álgebra Superior 2, si no me equivoco. Supongo que en su plan de estudios también ven Álgebra Superior 2. Y, por ejemplo, nosotros en esa materia vemos algo que se llama divisibilidad de los enteros. Entonces, esto de aquí es una definición de divisibilidad. La voy a escribir nada más por cuestiones de contexto, ¿vale? Esto de aquí es lo mismo, escribir que 12 divide, tenemos este palito, divide a esta diferencia, ¿vale? Entonces, esta notación de aquí es equivalente a esta de acá. Esto de aquí significa que existe un entero tal que 12 por ese entero es igual a este, ¿vale? Entonces, este es un problema, como dicen, de teoría de números, pero es teoría elemental de los números enteros, pues. Entonces, nosotros vamos a demostrar esto de aquí usando inducción fuerte. Pero primero les quiero mostrar qué pasa cuando intentamos demostrarlo con inducción matemática clásica. Ahí va a surgir un problema porque no vamos a poder terminar la demostración, ¿vale? Entonces, vamos a que ya llegó Rubén. Vamos a empezar a escribir nuestra demostración, entre comillas,
con inducción matemática. Digamos qué es lo que pasa. Entonces, el tema de esta inducción matemática siempre son 3 pasos. El caso base, n igual a 1 en este caso. Después, el siguiente paso, tener tu hipótesis de inducción, asumir que se cumple para para un natural n y ver que se cumple para el consecutivo, deducir usando la hipótesis de inducción que se cumple para el consecutivo que es el n más 1. Entonces, el caso base es para n igual a 1. Entonces, caso base, n igual a 1. Entonces, cuando n es igual a 1, n a la cuarta menos n al cuadrado, pues es 0. Porque 1 elevado a la cuarta es 1 y n elevado, o sea, 1 elevado al cuadrado también es 1, entonces tienes 1 menos 1, eso es 0. ¿Y cuál es el entero que sirve aquí para poder tener nuestra igualdad? Pues el 0, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, en particular, 12 por 0 va a ser igual a 0. Es decir, existe, existe 0 en los enteros, tal que 12 por 0 es igual a 0. Ya vimos que esto es n a la cuarta menos n al cuadrado. Entonces, pues ahí está, ¿no? El caso base sí se cumple. Muy bien. Entonces, ahora hacemos nuestra hipótesis de inducción. Es decir, le voy a poner aquí m en los naturales, tal que se cumple esta propiedad. Entonces, aquí ya me di cuenta que tengo un error en la anotación. En vez de km, aquí debe de ser km. Ya, me acabo de... Ahora sí ya tiene más sentido lo que les estaba diciendo. Entonces, existe un m tal que se cumple eso. Y ahora sí lo voy a escribir como lo tenía antes aquí. Tal que 12 k sub m igual a m a la cuarta menos... ¿Vale? Y este de aquí, pues está en función de m, ¿no? Depende de este entero de aquí. Entonces, esta es nuestra hipótesis de inducción. Ahora, tenemos que demostrar que eso se va a cumplir para el consecutivo de m, que es m más 1. Ese es nuestro paso inductivo. Como siempre hemos dicho, es el paso más importante. Ahí no debe fallar nada. Y, en principio, con inducción matemática, se debe deducir directamente de la hipótesis de inducción. Entonces, paso inductivo. Mostrar que se cumple para... Entonces, para esto lo que voy a hacer yo es primero desarrollar m más 1 a la cuarta menos m más 1 al cuadrado, desarrollar esto, luego en algún punto meter la hipótesis de inducción y ver que aún así no puedo yo factorizar y tener algo de esta manera, un múltiplo de 2. O sea, no se podría seguir de la hipótesis de inducción de aquí, ¿vale? Entonces, voy a borrar todo esto y voy a empezar digamos, a desarrollar los binomios. Entonces, es m más 1 a la cuarta menos m más 1 al cuadrado. ¿Sí se ve bien? Sí se ve. Vale, entonces, esto, según yo, es m cuarta, 4m cúbica más 6m cuadrada más 4m más 1 menos m cuadrada más 2m más 1. Ya expandiendo los binomios. Entonces, aquí vamos a agrupar los que son de esta manera para aplicar la hipótesis de inducción y simplificar si se puede, ¿vale? Entonces, pues igual, hipótesis m cuarta
menos m cuadrada. Estoy agarrando este de aquí y este de acá. Los agrupo en un paréntesis y los demás los voy escribiendo. Más 4m cúbica, 6m cuadrada. Con este se puede simplificar. Esto sería 4m menos 2m. Y esto sería más 2m. Y aquí tienes más 1, menos 1, se cancela, ¿vale? Entonces, esto ya está simplificado y entonces aquí voy a aplicar la hipótesis de inducción. O sea, si se acuerdan lo que escribí antes que borré, dije que había un m para el cual esto de aquí era igual a un múltiplo de 12. Entonces, es igual a 12 por un sub km, cierto entero k sub m que depende de m, ¿no? Por la persona. Entonces, esto de aquí es igual a esto de acá, ¿no? Esta es mi hipótesis de inducción. Esto de aquí es aplicar y acá la hipótesis de inducción, aquí está, ¿no? Y escribo todo lo demás. Entonces, aquí el problema ya surge directamente porque aquí yo lo que busco es que lo que tengo acá arriba, que es para el paso inductivo, o sea, para el m más 1, yo quiero que esta diferencia entre esta potencia y esta potencia, quiero que esto se vea como un múltiplo de 12. Entonces, aquí abajo yo debería factorizar un 12, de alguna manera. De aquí debería factorizar un 12 y que todo lo que esté acá sumando tendría un 12 por algo aquí en los paréntesis. Todo lo que esté dentro del paréntesis, los sumandos, sean números enteros, no números naturales. Aquí sí puedo factorizar un 12, pero ya no van a ser números enteros. Pues yo ya no voy a poder garantizar que siempre van a ser números enteros, ni siquiera números naturales, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Aquí si yo factorizo los coeficientes, 4, 6, 2, pues el mínimo común múltiplo de todos ellos es el 2. Entonces, esa sería la única forma de factorizar todos esos sumandos con un 2, pero no con un 12, ¿vale? Entonces aquí está el problema, porque yo de esta expresión yo ya no puedo verla como un múltiplo de 12. Sí la puedo ver como un múltiplo de 2, pero no de 12. Y entonces yo no puedo deducir el paso inductivo, que es que esto de aquí sea un múltiplo de 2, esta diferencia, ¿vale? Entonces, la inducción matemática en este caso particular se queda corta. O sea, le hace falta en la hipótesis de inducción asumir más casos, que más casos se van a cumplir. Porque a veces, como en este ejemplo en particular, digamos, tú quieres demostrar que se cumple esa propiedad, ¿no? La m más 1. Y m más 1 pertenece a veces, el que te va a funcionar no es el anterior, el m, como lo hemos estado haciendo todo este tiempo, sino el m menos 1 o el m menos 2 o el m menos 5, bla, bla, bla. Entonces, en este caso, el que nos va a funcionar no va a ser el m de la hipótesis de inducción, sino el m menos 5, ¿vale? Y eso lo podemos hacer si desde un inicio empezamos con inducción fuerte, con el método de inducción fuerte. Que les digo, es muy, muy parecido. La diferencia es simplemente que asumimos más casos base, prácticamente. O sea, la hipótesis de inducción fuerte es que se asumen un montón de ellos, ¿no? Y de ahí a tú agarras, si necesitan agarrar todos o algunos de los que están por ahí, tú lo agarras y es el que te sirve para demostrar el paso inductivo. Entonces, vamos entonces a escribir bien la inducción fuerte en este. Entonces ya vimos que no se pudo hacer con inducción matemática. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? No, todo bien, gracias. Va, va, qué bueno. Entonces ya voy a borrar esto de aquí. Entonces ya escribimos demostración por inducción fuerte.
Entonces, aquí lo que voy a hacer es demostrar un montón de casos base. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar en la hipótesis de inducción fuerte, voy a agarrar un caso. De todos esos que voy a mostrar, voy a agarrar un caso y necesito ver que ese se cumple, ¿no? Y eso es parte de los casos base que voy a hacer. Entonces, en vez de demostrar que el 1 está en este conjunto, entonces, ¿cuál es el conjunto, por ejemplo, aquí? El conjunto que estuvimos mencionando cuando escribí el principio de inducción fuerte, este conjunto A. Entonces, este conjunto A va a ser, para este caso, lo voy a escribir aquí, A, ahí se ve bien todavía, todos los naturales, tales que 12, caso n es igual a n cuarta menos n cuadrada. Caso n es un entero. ¿Vale? Entonces déjame escribir bien. ¿Sí se ve bien? Yo creo que sí. Eh, Entonces, este es el conjunto A del que estamos hablando cuando escribimos el principio de inducción fuerte, ¿vale? Entonces, entonces yo voy a mostrar que no solamente el 1 está en A, sino que también el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Los voy a hacer verificando así exhaustivamente, caso por caso, ¿no? Entonces mi caso base se va a componer en este problema de 6 casos. Pero el 1 ya lo habíamos visto, el 1 sí se cumple, ¿no? Entonces, o sea, porque habíamos visto que n a la cuarta menos n al cuadrado, cuando n es igual a 1, eso es 0, y 12 por 0 es 0, y entonces tienes como que trivialmente la igualdad. Entonces ese ya está. Lo voy a escribir. N igual a 1, ya está. Entonces ahora vamos con n igual a 2. Entonces para n igual a 2, yo necesito encontrar un entero que me va a cumplir, el entero en cuestión es este, que me va a cumplir la igualdad. Entonces tengo que anotar porque son medio complicados de deducir fácilmente. Aquí va a ser, pues, tomamos caso n igual 1. Entonces, 12, caso n es 12 por 1. Esto es igual, n es igual a 2, 2 a la cuarta, 2 al cuadrado. Entonces, 2 a la cuarta cuadrado, lo que vas a obtener va a ser 12. ¿Ok? Entonces, aquí ya verificamos. Para n igual a 2. Para n igual a 2, el entero que nos sirvió fue 1. Ahora, para n igual a 3, tomamos caso n igual a 6. Entonces, 12 por caso n igual a 12 por 6, es igual a 72. Y esto es lo mismo que 3 a la cuarta menos 3 al cuadrado. ¿Vale? Entonces ya lo verificamos. Verificamos que la igualdad que nosotros estamos buscando se cumple para n igual a 2, para n igual a 3. Ahora para n igual a 4, vamos a tomar caso n igual a 20. Entonces, 12 por caso n igual a 12 por 20. Esto es igual a 240. Y esto es 4 a la cuarta menos 4 al cuadrado. Entonces ya, también lo cumplimos. Caso n igual a 4. Caso n igual a 5. Vamos a tomar caso n igual a 50. Entonces,
12 por 50 va a ser 600. Y esto va a ser igual a 5 a la cuarta menos 5 al cuadrado. Y voy a escribir ya aquí arriba el último. Y luego ya después voy a borrar todo esto, ¿vale? Entonces, para el caso de n igual a 6, tomamos caso n igual 105. Entonces, 12 por 105 va a ser igual a, pues, en este caso, 6 a la cuarta menos 6 al cuadrado. Esto de aquí es 1270. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, pues hacerlo de manera exhaustiva, que es estar caso por caso, pues la neta va subiendo el n y se va haciendo cada vez más complicado, ¿no? Verificar todas estas igualdades. Entonces es lo bueno de hacer inducción matemática, que no tienes que hacer caso por caso, nada más haces el método y ya ves que se cumple, ¿no? Es lo bonito de los números naturales. Entonces, estos son, todos estos casos son lo que forman el caso base, ¿ok? Todos estos necesitábamos eh, deducirlos, al menos estos 6. Podemos deducir 7 o 100, los que queramos, ¿no? Pero al menos necesitamos verificar que los primeros 6 casos se cumplen, porque luego, cuando estemos en el paso inductivo, vamos a utilizar uno de ellos, ¿vale? Y ahorita les voy a explicar cómo. Entonces, digamos, todo esto fue el caso base, ¿no? Verificar que se cumple para los primeros 6 enteros. Entonces, los primeros 6 números naturales están en A. O sea, cumplen en las propiedades que define el conjunto. Es esa identidad que buscamos. Entonces, ya voy a borrarlos. Estos están en las notas. Y ahora sí vamos a pasar a la hipótesis de inducción fuerte. Entonces, fíjense cómo voy a formular la hipótesis de inducción fuerte. Como ya verifiqué para n desde 1 hasta 6, voy a decir, sea n mayor o igual a 6. Y supongamos, esta es la hipótesis de inducción fuerte, eh, supongamos que esto, por lo que es de esta manera, 12 caso m igual a n cuarta menos n al cuadrado para todo m que va a estar en este conjunto, desde el 1 hasta el 40. ¿Ok? Entonces, esta es la hipótesis de inducción fuerte. En este caso, te tomas n mayor o igual a 6 y supones que lo que quieres demostrar se va a cumplir. Aquí está no escrito problema. Aquí es M. M. Que lo que quieres demostrar se va a cumplir para todas las M's que están entre 1 y N. Es decir, de esta N, todas las anteriores a N, todos los números naturales anteriores a N van a cumplir esta identidad, ¿vale? Eso es inducción fuerte, nuestra hipótesis. Ahora, el paso inductivo de la inducción fuerte, pues es exactamente igual al de la inducción regular. Ver que se cumple para el n más 1. N más 1, no confundan con la m de aquí, para el n más 1. ¿Okay? Entonces, esta es la n la que importa. Estamos viendo que todos los anteriores a n cumplen esta cosa. Y ya verificamos que n, desde el 1 hasta el 6, cumple con la propiedad, entonces nuestro n es al menos 6. ¿Vale? Ok, entonces vamos a hacer la hipótesis, el paso inductivo. Y para el paso inductivo aquí, que va a estar un poco engorroso, pero fíjense lo que voy a hacer. ¿Dónde lo puedo hacer? Yo creo que voy a mantener esta línea de
Fíjense, por nuestra hipótesis de inducción fuerte, esta identidad se va a cumplir para m igual a n-5. ¿Por qué? Porque n es al menos 6. Entonces, m igual a n-5 al menos 1. ¿Ya vieron? Si se ve bien ahí, es que luego el reflejo del pizarrón, no sé si se ve bien con el reflejo del pizarrón de la ventana. Ok, muy bien. Entonces, nosotros ya asumimos que para todos los n's, para todos los m's que están aquí, se cumple la identidad. Entonces, en particular, para m igual a n-5, o sea, te vas atrás, n-1, n-2, n-3, hasta n-5, te das cuenta que encaja aquí, está dentro del conjunto, porque es mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque n es mayor o igual a 6. ¿Vale? Entonces, es, digamos, la razón de por qué me aventé tantos casos. Para que yo empezara con n mayor o igual a 6 y entonces me pudiera escoger esta m. ¿Vale? Entonces, ya vimos que para m igual a n-5 se cumple esta identidad. Y entonces, n más 1 va a ser m más 6, ¿verdad? Tú tienes m igual a n-5, suman ambos lados 1 y entonces en un lado tienes, mejor dicho, tienes m igual a, entonces a m le sumas 6 en ambos lados. Ahí está. Si m es igual a n-5, entonces m más 6 es n-5 más 6 y eso es n más 1. ¿Ok? Entonces, esto de aquí se cumple. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Me va a servir porque así yo voy a poder meter la hipótesis de inducción fuerte en el paso inductivo. Nosotros ya empezamos a hacer el paso inductivo desde que nos tomamos el tema. Entonces, voy a empezar a escribir, ¿vale? Ahora, lo que quiero yo es, digamos, desarrollar la diferencia entre los binomios, n más 1 a la cuarta menos n más 1 al cuadrado, y ver que eso lo puedo ver como un múltiplo de 2, es lo que busco, ¿no? Entonces, n más 1 a la cuarta menos n más 1 cuadrado es lo mismo a m más 6 a la cuarta menos m más 6 al cuadrado. Y esto igual a m cuarta más 24 m cúbica más 216 m cuadrada más 864 m más 1296 menos sería m cuadrada más 12m más 36. Entonces ya expandí, ya desarrollé mis binomios, ¿no? Mi binomio a la cuarta y mi binomio al cuadrado. Entonces vamos a simplificar esto y aplicar al mismo tiempo. Primero vamos a simplificar y a poner paréntesis, ¿no? Queremos aquí entre todos estos términos ver cómo puedo meter mi hipótesis de inducción fuerte. Entonces, primero yo quiero encontrar algo de esta forma. Y pues aquí tengo el término de m cuarta y el cuadrado que tengo acá. Entonces nada más los del castillo en pared. M cuarta menos m cuadrada. Y escribo todos los demás términos y si puedo empiezo a simplificar. Entonces, este se queda igual. Este también. Este con este, esto es 852m. Y este con este. Pues sería 1260. Ok, entonces ya simplifiqué términos.
y ya aquí puse un paréntesis en esto. Y aquí esto, pues, por hipótesis de inducción fuerte, yo sé que esto es igual a esto de aquí, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que 12K M. Voy a escribirlos todos otra vez. Y sí, creo que todavía cabe. Aquí sí puedo factorizar un 12. Aquí el mínimo común múltiplo de hecho es 12. Entonces, aquí sí funcionó, digamos, la hipótesis de inducción fuerte porque me tomé justamente el que me sirve, este M. ¿Y cómo sé que está influyendo aquí en todo mi cálculo? ¿Cómo sé yo? Con esta identidad de aquí. Si M es igual a esto, entonces N más 1 es esto. Si se dan cuenta, fueron justamente estos binomios los que yo desarrollé. O sea, este 6 que está aquí, sumándose, es porque M es de esta manera y ese 6 me ayudó que luego todos mis coeficientes y aplicando la hipótesis de inducción fuerte yo pueda factorizar un 12, que es lo que a mí me importa. Entonces esto va a ser igual a 12 por AM más 12M cúbica más 18M cuadrado más 71M más 105. Entonces, ¿por qué ya terminé aquí? Porque ya vi en mi paso inductivo es que yo vea esta diferencia, el n más 1 a la cuarta menos el n más 1 al cuadrado. Esto yo lo vea como un múltiplo de 2. Y todas estas cosas que se están sumando son números enteros, todos. Este y este son números enteros. Y eso es lo que yo buscaba. ¿Cuál es entonces el entero k sub n más 1 que me va a servir? Pues todo esto que está en el pared, toda esta suma. Todo eso yo le llamo k sub k sub n más 1, perdón, como aquí, k sub n más 1. Si me lo permiten, lo voy a escribir aquí. Todo esto. O sea, toda esta suma de enteros es el k sub n más 1 que a mí me sirve para ver que esto es un múltiplo de 2. Y entonces ya terminamos la inducción fuerte, porque ya concluimos el paso inductivo satisfactoriamente. Y entonces ya podemos nosotros concluir, gracias al principio de inducción fuerte, que este conjunto, todos los naturales que me cumplen esta propiedad, en realidad son todos naturales. Es decir, que A es igual a los naturales. O sea, son los naturales, simplemente, pues, escritos de una manera distinta, ¿no? Entonces, ¿dudas? ¿Cómo lo ven? Ah, muy bien. Los demás, no sé si tengan, alguna duda. Pues sí, eso es la inducción fuerte. Entonces, la inducción fuerte es un método, pues, casi exacto al de inducción matemática, pero que en casos como este, en el que te piden demostrar estos, sí es útil y en cambio la inducción matemática normal, clásica, bla, 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 pues esa no lo es. Ahí falla, ¿no? Vimos que no podíamos factorizar cuando hacíamos inducción matemática clásica, vimos que no podíamos factorizar en 12 y aquí con inducción fuerte sí pudimos, porque asumimos todos estos casos y nos agarramos uno en medio, ¿no? Bueno, no exactamente en medio, pero por ahí, ¿sí me explico? Entonces,
Saber cuándo usar inducción fuerte o cuándo usar inducción matemática usual, la neta no es algo como que se vea a simple vista eh, al inicio, y yo creo que incluso cuando ya llevas práctica y todos estos temas, tampoco lo ves muy fácilmente. Yo pienso que pues tienes que empezar a hacer inducción y darte cuenta que ahí no puedes seguir en el paso inductivo. Y dices, bueno, creo que tengo que usar inducción fuerte, y haces inducción fuerte y te das cuenta que sí. Entonces es como prueba y error, ¿vale? Entonces, pues eso es algo que les puedo también comentar. La inducción fuerte, pues la verdad, se utiliza más que nada, o sea, no tanto en este tipo de enunciados, porque como les digo, este tipo de enunciados también no se ven como muy, muy de que necesiten inducción fuerte. Los que sí normalmente van a usar inducción fuerte son los que tengan que ver con recursividad. Por ejemplo, con sucesiones recursivas, ¿no? De que, mira, el enésimo término de la sucesión es la suma de los dos anteriores. Ahí ya tienes una definición de recursividad. Y también pues, puede ser en identidades como este estilo que tengan recursividad, ¿vale? Por ejemplo, que aquí en vez de n a la cuarta, acá sea n menos 1 al cuadrado o cosas de ese estilo. Entonces, parte de la clase de hoy, pues era mostrarles el método de inducción matemática fuerte, o el principio de inducción fuerte, y verles, bueno, darles un ejemplo, ¿no? Para que vean cómo se aplica. Eh, Ahora voy a pasar a hablar sobre el principio del buen orden, o también le llaman el axioma del buen orden. Y le dicen axioma porque normalmente nosotros al inicio de la carrera, y también pues en la actualidad cuando llevan álgebra superior uno, pues lo dan por sentado, lo dan como algo que es algo inherente de los números naturales, o sea, lo dan por hecho y lo utilizan. Y en la construcción de los números naturales es cuando lo demuestran, lo deducen, pues, ¿no? Dicen que el conjunto de números naturales tiene un buen orden. Y eso lo voy a escribir ahora, la definición, ¿vale? Entonces, como les decía al inicio de la clase, el principio de inducción matemática, que nosotros utilizamos todo este tiempo como algo de los números naturales, es algo que se puede deducir. O sea, esta propiedad de los números naturales se puede deducir. O sea, es una consecuencia del principio del buen orden y viceversa. De hecho, ahorita voy a demostrarles que el principio del buen orden y el principio de inducción matemática usual, el clásico, son equivalentes. O sea, una implica la otra y viceversa. Y también, esto es algo que no les voy a demostrar, pero si ustedes quieren intentarlo luego o buscarlo en algún libro, internet y todo, pues está bien, es que el principio de inducción fuerte que vimos al inicio de la clase eh, es equivalente también al principio de inducción matemática. O sea, inducción fuerte e inducción usual son equivalentes. Ok, eso también es algo bastante curioso. Entonces, me voy a poner principio del bueno. Entonces, si tú tienes un subconjunto de los naturales no vacío, es distinto del conjunto vacío. Con solo estas dos hipótesis, que es un subconjunto de los naturales y es no vacío, entonces este conjunto va a tener un elemento mínimo. Eso significa tener un buen orden, que siempre que yo me agarre un subconjunto de los naturales no vacío, yo voy a poder encontrar un elemento que va a ser menor o igual a todos los demás. Entonces, a ver,
¿Cómo se lo explico un poquito más claro eso? En los números reales, cuando tú trabajas con el conjunto de los números reales, hay subconjuntos de los reales que son no vacíos, pero que no tienen elemento mínimo. Por ejemplo, este de aquí. Este intervalo de aquí, este intervalo es abierto por la izquierda, es decir, el cero que está aquí no está dentro del intervalo, es un intervalo abierto, ¿no? Pero aquí es independiente, por ejemplo, aquí en vez de tener intervalo abierto, te lo puedes considerar el intervalo que considera el 1, pero no considera el 0. Es un intervalo semiabierto, ¿no? Entonces, siempre que aquí en la parte izquierda del intervalo lo tengas abierto, es decir, que el extremo del intervalo no esté ahí, no hay manera de que tú puedas conseguirte un mínimo, un elemento mínimo ahí. O sea, no existe un elemento en este intervalo que sea menor o igual que todos los demás y que además esté adentro, ¿vale? ¿Sí me explico cuál es la diferencia? En los números reales existen conjuntos no vacíos que no tienen elemento mínimo. En cambio, en los naturales siempre vas a tener uno, o sea, siempre vas a tener un elemento mínimo en cualquier subconjunto que tú te tomes, no vacío. Puede ser finito, puede ser infinito, por ejemplo, como este, ¿no? Puede ser infinito, te puedes considerar todos los pares. Es un subconjunto de los naturales, no vacío, simplemente, y es infinito. O el de los impares, o el de los números primos, el de los números, no sé, los de los múltiplos de 17 o de 24, bla, bla, los que tú te quieras tomar, infinitos, finitos, y siempre vas a poder encontrar un elemento de ahí que va a ser menor o igual que todos los demás que están dentro de ese elemento. O sea, básicamente esto de aquí lo voy a escribir un poquito más formalmente. Eh, Existe A sub 0 en A, tal que A sub 0 es menor o igual a todo A en A. ¿Vale? Eso es la definición de ser mínimo. Y esto es el principio del buen orden. Es algo muy bonito que cumplen los números naturales, el conjunto de los números naturales. Entonces, eh, les había dicho que una consecuencia de este principio es el principio de inducción matemática. Y también el principio de inducción matemática tiene como consecuencia al principio del buen orden. Y eso es lo que les voy a demostrar a continuación. Entonces, este teorema, pues sí es como que muy fundamental en la teoría de conjuntos. Eh, y supongo que para nosotros, como digamos bagaje así cultural de la carrera científica, pues es como que también importante saber. Y la demostración eh, no va a ser, no va a ser muy sencilla, la verdad. Tampoco va a ser súper difícil. Yo no pienso que sea súper difícil. Sin embargo, no me parece trivial y se las voy a ir escribiendo pues así paso a paso. Y si tienen dudas, pues yo los escucho y me detengo el tiempo que sea necesario, ¿vale? Entonces, la tirada en las dos, porque como el teorema dice que son equivalentes, una implica la otra y viceversa, eso significa que sean equivalentes, pues vamos a hacer algo que le llaman una demostración. Cuando tú demuestras que es un sí, solo sí, es lo mismo equivalentes, es un sí, solo sí, haces algo que se le llama la ida y algo que se le llama el regreso. Entonces, tanto en la ida, o sea, suponemos uno, vemos que ese implica el otro. En el regreso, suponemos el otro y vemos que ese implica el uno. Entonces, en esas dos partes de la demostración, en la ida y en el regreso, vamos a usar una técnica de demostración que se llama reducción al absurdo. Entonces, no sé si David, si siga presente aquí, y no sé si David ya les explicó un poco qué es reducción al absurdo. Seguramente ya vieron varias demostraciones de reducción al absurdo. Wow. Entonces, sí, vamos a escribir el teorema y procedemos
a la demostración, ¿vale? Entonces, ya los voy a escribir con siglas. PBO significa principio del buen orden. PIM significa principio de inducción matemática, ¿vale? Para ir ahorrándome espacio en la escritura. El principio del buen orden es equivalente al principio de inducción matemática. Muy bien. Entonces, principio del buen orden, sí, solo sí, inducción matemática. Hacemos la ida. Ponemos este simbolito de aquí. Normalmente siempre hacen esto en la carrera los ayudantes y los profesores. No sé por qué escriben esos simbolitos, pero yo supongo que son como para esquematizar y fragmentar la demostración. Entonces, esta es la ida. ¿Qué significa la ida? Así como lees la proposición, supones esto, deduces lo de acá. Entonces, vamos a suponer que el principio del buen orden existe, es verdadero en los números naturales, y vamos a deducir que el principio de inducción matemática también se vale en los números naturales. Entonces, esa es la ida. Vamos a, el principio de inducción matemática es, tú tienes dos propiedades en un conjunto, subconjuntos naturales, y en base a esas dos propiedades, entonces se cumple otra, que es que ese conjunto es igual a los naturales, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a suponer que existe un conjunto que tiene esas dos propiedades de la inducción matemática, y vamos a deducir que ese conjunto es los números naturales. Y para poder deducir eso, para poder demostrar el principio de inducción matemática, en algún momento vamos a utilizar el principio del buen orden, ¿vale? Entonces, ahí está. Sea un subconjunto de los naturales tal que, tal que cumple dos propiedades. La primera es que el 1, la primera propiedad. La segunda propiedad la voy a escribir de esta manera para que quede como un poco más claro. Eh, ¿Se ve bien ahí? N pertenece a, implica que N más 1 pertenece a. Déjenme tomo tantita agua porque ya me estoy haciendo fácil. Ok, entonces, supongamos que hay un conjunto que me cumple estas dos propiedades. Ahora yo voy a deducir, como lo dice el principio de inducción matemática, voy a escribir aquí. Resta deducir que A es el conjunto de los números naturales. Todo eso es el esquema del principio de inducción matemática. Entonces, esto de aquí, esta igualdad, la voy a demostrar usando esto y el principio, bueno, vamos a hacer reducción a un absurdo. ¿Qué significa eso? Vamos a encontrar un absurdo, una contradicción, suponiendo que no te cumple lo que quiero demostrar. La reducción por el absurdo o por contradicción, como le llaman, es asume tus hipótesis y niega la tesis. La tesis, que es lo que quieres demostrar, niégalo. Y asumiendo esas dos cosas, vas a ver que pues, hay una incoherencia ahí. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que es un subconjunto de los naturales, y que no sea igual a los naturales significa que es un subconjunto propio, ¿verdad?
Entonces, vamos a escribirlo. Supongamos que A está contenido propiamente en los naturales. Que esté contenido propiamente en los naturales significa que va a haber un elemento en N que no va a estar en A. Va a haber un elemento aquí en los naturales que no va a estar en A. ¿Cierto? Eso es que sea su conjunto propio. En otras palabras, esto quiere decir que el complemento de A es no vacío. ¿Sí lo ven eso? ¿Claro ahí? Ok, vale, vale. Entonces, lo voy a denotar de esta manera. B, N, menos A. Esto es, esta diferencia es el complemento de A. Porque este es el, digamos, el conjunto universo, como le llaman. El complemento de A, que normalmente le pones A, y arriba le pones una C, pues es lo mismo que esta diferencia. N menos A es todos los naturales que no están en A. ¿Vale? Ese es el complemento de A. Y lo voy a denotar como B. Y esto es distinto del vacío. Porque estamos suponiendo que A es un subconjunto propio de los naturales. Muy bien. ¿Qué pasa con B? Pues B ya cumple las dos hipótesis que necesitamos para aplicar principio del buen orden en B. B es un subconjunto de los naturales. Esto siempre se va a tener independientemente de cómo sea A, de qué propiedades tenga independientemente. Son estos de teoría de conjunto. Esto siempre se tiene. ¿Vale? Entonces, B está contenido en los naturales y además es no vacío. Entonces, por el principio del buen orden, tiene un elemento mínimo. ¿Vale? Entonces, lo voy a escribir por principio del buen orden. B tiene elemento mínimo. Vamos a llamarle a este elemento mínimo B0. Entonces, ¿qué pasa con B0? O sea, ¿qué relación cumple B0 con respecto a sus otros compañeritos, ¿no? O sea, los otros elementos que están en B. B0 pertenece a B y B0 es menor o igual B para todo B en B. ¿Cierto? Esa es la definición de ser un elemento mínimo de un conjunto. Que está en el conjunto y que es menor o igual a todos los que están en el conjunto. Esa es la definición de ser un elemento mínimo. Entonces, esto es lo que cumple B0. Y si B0 cumple eso, ¿qué pasa con el antecesor de B0? El B0 menos 1. ¿Piensan que está también en B o que no está en B? ¿Qué sugieren? ¿Qué piensan ustedes? Si el antecesor de B0 estuviera en B, exactamente, ya no está en B. Porque ¿qué pasa si está en B? Si suponemos, si lo voy a escribir aquí, el antecesor 0 es B0 menos 1, ¿verdad? Entonces, si B0 menos 1 está en B, como B0 es mínimo, entonces se va a cumplir que B0 va a ser menor o igual que B0 menos 1. Pero eso es absurdo, ¿verdad? Eso no puede pasar. Porque ya estás contradiciendo que sea el antecesor de B0. Entonces no puede estar en B. ¿Ya vieron? Entonces, por lo que B0 menos 1 no pertenece a B. Pero si no pertenece a B, ¿dónde va a estar? Ah, pues necesariamente tiene que estar en A. ¿Por qué? Porque B es el complemento de A. Y entonces un conjunto y tu complemento cumplen
dos propiedades. La primera es que su unión hacia el todo y que son disjuntos. O sea, la intersección entre ellos, entre A y B, es el vacío, y la unión entre A y B son todos los naturales, ¿vale? Esas son las dos propiedades que cumplen A y B, porque uno es el complemento del otro. Entonces, si este elemento no está en B, y como B y la unión con A están los naturales, necesariamente entonces tiene que estar en A, ¿vale? ¿Sí lo ven claro ahí? Muy bien. Entonces lo voy a poner. Voy a escribir acá, ¿vale? Entonces, de 0 menos 1 está en A. Pero ahora ya sabemos qué propiedades cumple A. Nosotros nos pedimos una que cumpliera estas propiedades de aquí. En particular cumple esta. Que todos los elementos que están en A cumplen, que su sucesor también está en A. Es una propiedad que cumple nuestro conjunto A, porque así lo pedimos nosotros. Entonces, si este elemento está en A, si el B0 menos 1 está en A, el sucesor va también a estar en A. Es decir, B0 menos 1 más 1, este es el sucesor de B0 menos 1, que es igual a B0, y está en A. Pero, ¿ya vieron qué pasa ahí? Eso de ahí es un absurdo, es una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué B0 no puede estar en A? Porque B0 está en B. Y la intersección entre B y A es vacía, no comparten ningún elemento. A intersección B es igual al vacío. ¿Por qué? Porque B es el complemento de A. B son todos los naturales que no están en A. Entonces la intersección entre ellos es vacía. No puedes tener que B0 esté en A y también que esté en B, ¿vale? Eso no es posible porque así lo estamos escribiendo. Entonces esto no puede suceder. Aquí ya llegamos a un absurdo del cual ya no nos podemos salvar. Lo voy a poner así como lo escriben todos. Ese signo de exclamación todo feo, de que hay una contradicción ahí. Eso es un absurdo. Entonces, esto, ¿de por qué surgió? Tenemos que remontarnos a ver hasta dónde, cuál es, digamos, el germen de esta contradicción. El germen de esta contradicción es esto de aquí. En virtud de encontrar una contradicción, un absurdo, nosotros suponemos esto. Porque queremos demostrar esto, digamos, no. A ver, en virtud de encontrar una contradicción, supongo que no es así. Es decir, esto de aquí. Desarrollamos y vimos, llegamos a una contradicción. Y eso es por esta cosa de aquí, porque todo lo anterior está bien. No hay nada malo con eso. Entonces, pues ya, necesariamente ha de ser igual a los naturales. Y así, el principio del buen orden implica el principio de inducción matemática. Porque gracias al principio del buen orden nosotros pudimos demostrar que el principio de inducción matemática se vale en los naturales. ¿Ok? Entonces ahí está la ida. ¿Cómo la ven? ¿Dudas? ¿Algún detalle que vean por ahí que se me pasó? Tal vez, no sé. Según yo, todo está bien. Si está todo bien, pues yo ya paso a hacer el regreso del teorema.
Vamos al regreso. Vamos a hacer el regreso, ¿vale? El regreso del teorema es un poquito más complicado. También vamos a usar reducción al absurdo, pero es un poquito más complicado de ver. Pero tampoco es muy difícil, ¿vale? Vamos a ver aquí. La flechita se le izquierda. Y ahora ya estamos en el regreso. Entonces, el regreso que es, vamos a asumir el principio de inducción matemática como válido en los naturales y vamos a entonces a deducir que el principio del buen orden también se vale en los números naturales, o sea que siempre vas a tener un subconjunto no vacíos naturales con elemento mínimo. ¿Ok? Entonces, supongamos entonces, pues que no se cumple el principio del buen orden, ¿vale? O sea, vamos a negar el principio del buen orden. Es decir, ¿qué significa negar el principio del buen orden? Significa negar la proposición del principio del buen orden. Y el principio del buen orden dice, para todo subconjunto no vacío de los naturales, existe un elemento mínimo. Entonces, ¿cuál es la negación de eso? El para todo no existe. Entonces, existe un subconjunto de los naturales que no me cumple la propiedad, o sea, que no tiene elemento mínimo, ¿vale? Eso es negar el principio del buen orden, entonces vamos a escribirlo. Pongamos que existe un subconjunto de los naturales no vacío y que no tiene elemento mínimo. Entonces, si mi conjunto no tiene elemento mínimo, inmediatamente va a ocurrir algo, y es que el 1, el natural 1, no va a estar en este conjunto, porque el natural 1 cumple ser el mínimo de los naturales, de todo el conjunto de los naturales, el mínimo, ¿no? O sea, quitando al 0, pues, ¿no? En este caso, no importa, la verdad, o sea, si quieres poner al 1 o al 0 en la demostración, la verdad no importa, es igual, ¿vale? Pero aquí, por fin, es así como de seguir con lo que hemos estado viendo, pues vamos a poner que es el 1, ¿vale? Ah, entonces, inmediatamente, el 1 no pertenece a, pues, 1 es menor o igual a n para todo n los naturales, ¿vale? Para todos los naturales. Entonces, nos vamos a tomar a este conjunto, sea que igual todos los naturales que me cumplen son menores a todos los elementos de A. Entonces, ¿qué pasa con qué pasa con este conjunto? Este sí tiene el 1. Primera observación, sí tiene el 1. ¿Por qué? Justamente por esto de aquí. Y porque A es un subconjunto de los naturales. Entonces, si es un subconjunto de los naturales y 1 es menor o igual a n para todo n de los naturales, entonces todos los elementos de A van a cumplirme también esta propiedad. O sea, van a ser menores o iguales a n. Entonces, el 1 pertenece a B. Y también, ¿qué pasa con la intersección de estos entre A y B?
Pues en principio no puede haber un elemento en común, ¿vale? Porque si hubiera uno, si hubiera un elemento en B, hubiera en A, sería el mínimo. ¿Ya se dieron cuenta? Esta es la definición del elemento mínimo. Esta propiedad de aquí. Entonces, si yo me tomo un elemento en B, me cumple esto de aquí, o sea, es menor que todos los elementos de A. Y si además supongo que ese elemento que me agarré de B también está en A, entonces inmediatamente, instantáneamente, esa es la otra cosa que le falta para ya tener la definición de mínimo de A. Pero nosotros dijimos que nuestro conjunto A no tiene mínimo. Entonces, la intersección es vacía, ¿vale? ¿Todo bien ahí? ¿Todo claro? Vale. Ahora, vamos a demostrar que en realidad este conjunto de aquí, el B, son todos los naturales. O sea, ¿cómo vamos a demostrar eso? Pues vamos a aplicar inducción matemática, el principio de inducción matemática. Lo vamos a aplicar aquí porque lo estamos asumiendo como válido en el conjunto de los dos naturales. Y esto es que nos va a ayudar a demostrar que el principio del buen orden también es válido. Entonces, acuérdense, nosotros empezamos negando el principio del buen orden. Y esto nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Hasta esto de aquí. Ahora, voy a utilizar el principio de inducción matemática, pero para eso necesito ver que se cumplen las dos propiedades de mi conjunto. Primero, sabemos que este es un conjunto de los naturales. ¿Ve? Son subconjuntos de los naturales. Ya tiene alguno, una de las propiedades que necesito. La otra propiedad es que si yo me tomo uno en B, su sucesor también está en B. Esa es otra propiedad fundamental para que yo pueda aplicar el principio de inducción matemática, porque como les digo, aquí lo estoy asumiendo como válido. Estamos en el regreso. ¿Ok? Entonces, sea n en B. Vamos a demostrar que n más 1 también está en B. Y aquí también voy a recurrir por reducción al absurdo. Pues yo quiero demostrar que n más 1 también está en B. Pues entonces supongamos que no está en B. Entonces es una reducción al absurdo dentro de una reducción al absurdo. Supongamos que n más 1 no está en B. Entonces, fíjense lo que voy a escribir aquí. Esto no lo escribí en las notas, entonces espero que esto ayude a aclarar un poquito más. ¿Qué significa que n más 1 no está en B? Primero les voy a escribir qué significa que sí está en B. Entonces, pues por definición de conjunto, ¿vale? O sea, lo que determina este conjunto es su propiedad, la propiedad que cumplen todos sus elementos. Eso es lo que lo determina. Entonces, no de manera única, pero lo determina, ¿no? Entonces, n más 1 pertenece a B, sí, solo sí, n más 1 menor a A para todo A. O sea, un elemento va a estar en el conjunto sí, solo sí, cumple la propiedad que determina o digamos define a conjunto. Entonces n más 1 va a estar en B, sí, solo sí, n más 1 va a ser menor a para todo A en A. Entonces, ¿qué significa que no esté en B? Como esto es un sí, solo sí, que no esté en B, significa que no se cumpla esto, ¿vale? Porque es un sí, solo sí. Gracias al sí, solo sí podemos decir que la negación de esto implica la negación de aquello, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Acuérdense, esto es negar la definición de mínimo, pero aquí hay una sutileza. Aquí esto no es un menor igual, esto es un n estricto, es un menor estricto, ¿vale? Eso nos va a ayudar luego. Entonces, que no esté en B significa que esto no se cumple. Entonces,
Como esto es así, la negación de un para todos no existe. Entonces va a existir un elemento en A, entonces existe A0, ¿no? Así le voy a llamar a mi elemento que me va a cumplir la negación de eso. ¿Y cuál es la negación de esto? Esto es un estricto. La negación de esta relación, su negación es esta de aquí, ¿vale? Cuando tú niegas una desigualdad estricta, volteas el orden, el A lo pasas para acá, el N lo pasas para acá, y pones un menor igual, ¿vale? Es muy importante ese menor igual. Entonces, existe un elemento en A tal que lo voy a pasar para acá y voy a poner un a 0 menos igual a n más 1, porque estamos diciendo A. Supón que n más 1 no está en B. Entonces, la negación de esta propiedad, existe una 0 en A tal que 0 es menor o igual a n más 1. ¿Todavía hasta ahí? Bueno, esta de aquí la guárdenla, ¿vale? Hay que recordarlo ahorita. Tenemos esta desigualdad de aquí, esta relación entre estos dos números. Bueno, ¿qué pasa con n? N, independientemente de que su sucesor no esté en B, n sí está en B, ¿vale? Pero si n está en B, me cumple la propiedad que define al conjunto B, que es que n va a ser menor a para todo A en A. O sea, n va a ser menor a todo elemento en A. Entonces, pero como n está en B, n es estrictamente menor para todo A, para todo elemento de A. Entonces, en particular, para este de aquí, para el A0, también se va a cumplir esto de aquí, ¿cierto? Porque esto lo cumple para todo elemento en A, entonces en particular para este también, ¿vale? Pues no escribir. Entonces ahí se tiene eso. N es estrictamente menor a A0. ¿Pero qué significa que sea estrictamente menor? Eso también es muy fuerte, ¿vale? Así se ve mejor. Pues que sea estrictamente menor significa que el sucesor de n sea menor o igual, ¿vale? Esa es una de las cosas que tiene el orden de los números naturales, ¿vale? Es un orden parcial, ¿no? Y como estamos con naturales, pues tienes -1, n más 1, n más 2, y así, ¿vale? Entonces, n más 1 es menor o igual, 0, ¿vale? Esto de aquí implica esto de aquí. Eso para cualesquiera dos números naturales que yo me agarro, esta relación implica esta relación, ¿vale? Independientemente de los que ahorita estamos tratando aquí. O sea, esto es ajeno a todo el argumento, ¿vale? Y lo estoy utilizando. Pues, ¿qué pasó? Ahora mira, fíjense lo que tengo aquí. Tengo esta y esta. Eso significa que deben ser iguales, ¿no? Si esta es menor a este, pero este también es menor al anterior, deben ser iguales, ¿no? No les queda de otra. Necesariamente A0 es igual a n más 1. Todo lo que le llaman la tricotomía, todo ese rollo. No sé si ya lo vieron con lo de el campo de los números reales, las propiedades que tiene y todo ese rollo. Pero ahí está. Entonces ya vimos que A0 es igual a n menos 1. Digo, n más 1, perdón. Pero, ¿qué pasa aquí?
Ya tenemos un problema. Bueno. Sí, sí, sí. El problema aquí es que entonces A0 se va a cumplir, va a cumplir ser el mínimo de A. ¿Ya vieron por qué? Por esto de acá. O sea, A0 es n más 1. Esto de aquí es lo mismo que n más 1 menor o igual, ¿vale? Es lo mismo. Esta desigualdad estricta implica esta desigualdad débil con el sucesor. Entonces, esto de aquí, mismo, no está aplicando el mismo argumento. Y esto es A0. Entonces, ya tenemos las dos definiciones, digo, mejor dicho, las dos cosas que necesita mi elemento para ser mínimo. Daina, y me cumple esto. Me cumple que A0 es menor a para todo, menor o igual a para todo A en A. ¿Ya vieron? ¿Sí está claro ahí? Si tienen dudas y si no lo ven claro y todo, lo puedo escribir mejor, sin problemas. Ustedes digan. Bueno, entonces, queda claro que mi A0 es el mínimo de A. Porque primero deducimos que A0 es n más 1. Pero de esto de aquí, se sigue esto de aquí. Es decir, A0 igual a A para todo A en A. Y además, A0 está en A. Y esas son las dos propiedades que necesita, los dos requisitos que necesita A0 para ser el mínimo de A. Entonces, ya está claro que A0 es el mínimo de A. Pero, ahora, ¿cuál es el problema? Pues que A0 no debería existir en principio. Mejor dicho, todo esto es un absurdo porque desde un inicio yo dije que A0, digo que A, el conjunto A, no tiene mínimo. No puede tener mínimo, pero ya vi que sí tiene. ¿Y, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vamos a seguir con el rollo, vamos a seguir insistiendo en que tengo un conjunto que es distinto del vacío, un subconjuntos naturales que no tiene mínimo. Entonces, ¿ahora qué voy a decir que sí se debe tener? ¿Dónde está? Esto de aquí. N más 1 sí va a estar en B, ¿vale? Porque yo supuse esto, esta es mi mini reducción al absurdo dentro de la gran reducción al absurdo. Entonces, dije, a ver, yo quiero demostrar que N más 1 está en B. Supón por el contrario que no está en B. Desarrollamos todo ese argumento y vemos que está contradiciendo nuestra hipótesis inicial, que es una hipótesis también de un absurdo. Pero no importa, es una hipótesis inicial. Entonces, necesariamente n más 1 está en B, ¿vale? N más 1 está en B. Voy a borrar. Ya vimos que no se puede dar eso. Ya llegamos a un acuerdo. Ya vimos. Dado un n en B, su sucesor también está en B. Acabamos de decir que n más 1 también está en B. ¿Y eso de qué me sirve? Para poder concluir mi demostración, pues me sirve
porque ahora yo ya tengo las dos propiedades que necesita B para aplicarle el principio de inducción matemática. Tengo a B como un subconjunto de los naturales que tiene el 1 y que me cumple, ya, dada una n en B, la sucesora de n, que es n más 1, también está en B. Recuerden, esas eran las dos propiedades que se debían cumplir para poder aplicar el principio de inducción matemática. Entonces, del principio de inducción matemática, ¿qué voy a deducir? Así, B es igual a los naturales. Pero si B es igual a los naturales, ¿qué pasa aquí? Si B es igual a los naturales, nosotros tenemos que el vacío es distinto de A, o mejor dicho, A es distinto del vacío, y A es lo mismo, como A es un subconjunto de los naturales, A es igual a A intersectado con los naturales. Esta también es una propiedad. Cuando tú tienes un subconjunto de otro conjunto, su intersección es el pequeñito, ¿no? ¿Vale? Pues igual. Pero ya vimos que los naturales son B. La intersección de A, B. Pero la intersección de A con B, si recuerdan, es vacía. Igual al vacío. Entonces, estoy diciendo que el vacío es distinto del vacío. ¿Se dieron cuenta? Distinto, igual al igual, igual. O sea, resumiendo todo esto, diría que el vacío es distinto del vacío. Y eso es un absurdo. Y eso ya no sé, ya nada lo salva. O sea, eso es imposible. No puedes decir que un conjunto es distinto de sí mismo. Eso no tiene sentido alguno en la teoría de conjuntos, ni en las matemáticas tampoco. Entonces ahí está. Esta es la verdadera contradicción. Y esta surge de suponer todo esto. Existe un subconjunto naturales no vacío que no tiene elemento mínimo. La negación del principio del orden, del principio del buen orden. Entonces, esto de aquí surge de negar el principio del buen orden y nos apoyamos del principio de inducción matemática. Entonces, el principio de inducción matemática implica el principio del buen orden, ¿vale? Y ya concluimos nuestra demostración, ese fue el regreso. Entonces, no sé cómo lo vieron, si lo vieron un poquito más difícil de ver, entender, un argumento un poquito más complicado, porque si se dieron cuenta, a diferencia de cuando hicimos la ida, y en el regreso, empezamos con una reducción al absurdo y luego en medio del argumento de la reducción del absurdo hicimos otra reducción al absurdo. Entonces eso a lo mejor llega a confundir un poco, ¿no? Eso es lo que para mí yo pienso que complica la cuestión y, y es la demostración clásica pues de este teorema. ¿Cómo lo ven? Sí, está complicado y es entendible. Yo, sí, sí hay que pensarlo. Y les digo, muchas cosas que se ven de álgebra superior y todo eso, por ejemplo, toda esta cuestión de teoría de conjuntos, porque si se dan cuenta, utilizamos mucha teoría de conjuntos. Que sea elemental lo que ustedes quieran, pero utilizamos argumentos ya, digamos, como abstractos de teoría de conjuntos y de lógica matemática, porque, por ejemplo, es todo este tema de la reducción al absurdo es algo que, a mi parecer, en un inicio es como un poco intuitivo, ¿no? O sea, querer demostrar algo por reducción al absurdo es poco intuitivo porque, por ejemplo, tú durante todo el argumento puedes ir así y encuentras la contradicción y te parece intuitiva, ¿no? Dices, sí, tiene sentido pues, que no tenga sentido esto. ¿Sí me explico? Pero luego, lo de concluir en base a eso, de concluir que entonces lo que supuse estaba mal y se debe tener lo contrario,
eso a mí siempre me causó mucho ruido. Este, todo el tema de la reducción al absurdo. La ventaja muchas veces con esa técnica es que, digamos, hace que no, es como si te sacaras así un caminito, ¿no? O sea, hay un camino recto que es el de demostración directa. Tú como que agarras un, digamos, sí, un camino que rodea, ¿no? De alguna forma rodea. Y eso, a veces rodear es mejor que ir directamente, porque a veces directamente no hay forma. O sea, no sé, hay algo ahí que simplemente no te deja, ¿no? Entonces es como una alternativa, no es como una técnica de demostración, una alternativa a la directa. Y sí, es medio abstracta a mi parecer y al inicio de la carrera, pues me costaba entender todo el argumento de una reducción al absurdo o demostración por contradicción, como le llamen, y así tratar todos estos temas de conjuntos y todo eso, pues también es medio abstracto, ¿sabes? Entonces no se preocupen, es normal. Hay que pensarle, o sea, esta demostración, les digo, no es trivial, sí hay que estarla pensando y todo eso, pero ya una vez que uno la entiende, se hace bonita, bonito, dices tú, está bastante ingenioso, está bastante bonito todo el argumento, ¿no? Y ya, pues este teorema, pues digamos, teóricamente tiene importancia, ¿no? Es algo que sí vale la pena ver en un primer curso, o mejor dicho, en un primer semestre, porque a lo mejor esto no se los demuestran en cálculo uno sino en álgebra superior uno. Pero es algo que, pues, yo creo que todos llegamos a ver en primer semestre. Entonces, bueno, pues ya sería el final de la clase. Como les había dicho, vimos el principio de inducción fuerte y este teorema es con el principio de inducción matemática del clásico regular. O sea, el principio del buen orden es equivalente al principio de inducción matemática. Pero también hay un resultado con un argumento en la demostración muy parecido a este. Y de hecho, en la demostración de ese resultado que les digo, tienen que usar este resultado, este teorema. Y ese resultado del que les estoy hablando es que el principio de inducción fuerte es equivalente al principio de inducción matemática. Entonces, si son equivalentes, entonces también el principio de inducción fuerte va a ser equivalente al principio del buen orden. Entonces tú tienes una equivalencia entre todos, ¿no? Tienes algo así. Sí, ¿no? Se implica esto, se implica esto, se implica esto. Es como un triangulito que valen así. Entonces, que sean equivalentes significa que, pues, no importa cuál uses tú, ¿no? O sea, de todos los tres es como que la misma entidad ahí y tú te consideras una versión de esta entidad y la usas la más conveniente en el problema que quieres atacar. Entonces, eso pues, también es algo interesante en la teoría verlo, ¿no? Y pues ya sería la última clase del tema de inducción matemática. Ya las siguientes clases que lleguemos a darles David y yo, pues van a ser sobre los campos, los números reales, propiedades de los números reales, luego vamos a ver sucesiones, límites, derivadas, entonces continuidad, todo ese tema, que digamos que es lo que realmente la gente le saca más jugo en cálculo 1, ¿vale? Pero bueno. Ah, y por cierto, me dijo David en el chat que les dijera que pueden ver el video sobre el número áureo es irracional. En las clases pasadas con David seguramente estuvieron viendo algunos tipos de números irracionales. Entonces el número áureo, el phi ese que es medio famoso, no sé si hayan escuchado hablar de ese número, pues hay una demostración de que es irracional, que es un número irracional que yo hice en YouTube. Es un video cortito de unos 7 minutos. Ese video lo pueden tomar como la clase de jueves, ¿vale?
que la clase, en ese video no solamente les demuestro que ese número es irracional, sino que les demuestro que cualquier raíz de P, donde P es un número primo, esto siempre es un número irracional. ¿Vale? Es algo más general. Pues creo que con David estuvieron viendo que raíz de 2 y raíz de... Creo que raíz de 2, ¿no? Es irracional. 2 es un número primo, ¿no? Raíz de 3 también es irracional. Era el plan. El plan era mostrarles que raíz de 3 también es racional. Eh, pero en el video que les comento yo al inicio, demuestro esto. Ya para cualquier número primo. Esto siempre es un número irracional. Entonces, para eso voy a utilizar nociones de divisibilidad de los enteros. Entonces, el jueves, ustedes en la hora de clases, si quieren, tienen tiempo, si no cuando tengan tiempo, ven el video y durante la semana, si tienen dudas sobre el video, más que nada sobre todo el tema este de divisibilidad de los enteros que les estaba hablando al inicio, entonces es algo que ustedes no han visto, lo van a ver hasta el segundo semestre en Álgebra Superior 2, ahí van a ver algo de eso. Pues cualquier duda que tengan sobre definiciones, todo esto, háganla saber ahí en el grupo y les echamos la mano, ¿vale? Y ya, hay otras cosas que están en el video que ya las vieron, entonces va a ser rápido, 7 minutos les digo. Entonces, ese video lo pueden tomar como la clase, ¿vale? Y ya, creo que sería todo. Entonces voy a detener la grabación, ¿vale? Según yo, sigo grabando.